Muy buenas a todos, bienvenidos a este canal de nueva creación. Como podéis ver, su nombre es Permart y en él comentaremos diversas competiciones deportivas de alrededor del mundo y otras muchas más cosas. Ya hay un vídeo en el canal de hace unos cuantos meses, si queréis podéis pasaros. No tiene que ver con un tema deportivo, pero bueno, siempre va bien el apoyo. En este vídeo analizaremos la Final Four de la UEFA Nations League que se va a celebrar en los Países Bajos durante esta semana. Las dos semifinales que veremos el miércoles y el jueves serán, en primer lugar, Países Bajos-Croacia y, en segundo, España-Italia. En primer lugar, vamos a hablar del anfitrión, los Países Bajos. Esta Final Four de la competición se celebrará precisamente en este país, concretamente en Rotterdam. Y a continuación vamos a ver la convocatoria de la selección dirigida por Ronald Koeman. Como podéis ver, en esta imagen se muestra la preconvocatoria, que estuvo formada por 26 jugadores. La definitiva está formada por 23 y desgranaremos cuáles son los que se han quedado fuera. En primer lugar, vemos los porteros, en los que podemos destacar la ausencia de Jasper Cillessen. Los tres metas que ha convocado Koeman son Justin Bigelow en primer lugar, Flecken en segundo y Andreas Noppert en tercero. Probablemente este sea el meta titular. En cuanto a los defensores, tenemos a Nathan Ake, jugador del Manchester City, que acaba de ganar la Champions en el Estadio Atatürk de Estambul, ganando al Inter de Milán 1-0, como ya todos sabéis. Daley Blind, jugador del Bayern de Múnich. Botman, una de las grandes revelaciones que ha hecho una gran temporada con el Newcastle. Y parémonos en el caso de Matthijs de Ligt. Como decíamos, el caso de Ligt es complicado. En los 23 jugadores definitivos se encontraba precisamente el central del Bayern Múnich y no se encontraba en esa lista Daley Blind. Pero durante uno de los últimos entrenamientos se ha lesionado y por tanto Blind será uno de los convocados definitivos, mientras que De Ligt ha tenido que abandonar la concentración. Continuamos con los defensores. También tenemos a Denzel Dumfries, jugador del Inter de Milán, que finalmente ha sido convocado pese a haber jugado hace unos días la final de la Champions. Y además otros jugadores como Gertruida, el jugador del Manchester United Malacia, así como Timber, defensor del Ajax de Ámsterdam, y, como no, Virgil van Dijk, uno de los pilares de esta selección neerlandesa. Continuamos por el centro del campo. Van a estar en esa convocatoria, como decíamos, Frenkie de Jong, Marten de Roon, también estará el centrocampista del Atalanta, Koen Meiners, Noah Lang, jugador del Brujas, y de nuevo nos paramos para hablar del caso de Tijani Reinders. El caso de Reinders, jugador del AZ Alkmaar, es diferente al de Ligt y en este caso simplemente ha sido descartado por Koeman y no va a estar en esa Final Four celebrada precisamente en su propio país. El resto de mediocampistas convocados por Koeman son Bergman, Biffer y Wijnaldum, este último ex del Liverpool y actual jugador de la Roma. Ahora pasamos a hablar de los delanteros. Están convocados Bergvin, Cody Gakpo, Daniel Malen, Xavi Simons, que se le considera como delantero, aunque en verdad también puede llegar a ser centrocampista en muchas ocasiones, y Wout Weghorst. Un caso aparte es el de Memphis Depay. Por todos es sabido, sobre todo por la gente que sigue habitualmente la Liga Española, que el jugador del Atlético de Madrid lleva un tiempo lesionado y finalmente no va a formar parte de esta final A4 de la UEFA Nations League. Ahora vamos a comentar brevemente cómo ha sido el camino de los Países Bajos hasta esta final A4. En su grupo estuvo encuadrado con Bélgica,
Polonia y Gales. Y hay que decir que pasó a esta Final Four con bastante solvencia, sacándole 6 puntos a su principal rival, la selección de Bélgica, que por aquel entonces dirigía Roberto Martínez. Así que, bueno, como es lógico, la selección neerlandesa tiene muchas esperanzas puestas en esta fase final de la Nations League, ya que la juegan en casa y, lógicamente, tienen muchas ganas de ganarla después de haber caído en la primera edición de esta competición en la final, que perdió frente a Portugal 1-0. Así que, lógicamente, irán a por todas, a por esta competición que de momento no han ganado, pero quién sabe, quizá esta puede ser su oportunidad. Su rival en la primera semifinal, que se disputará mañana miércoles a las 9 menos cuarto de la noche, será la selección de Croacia, cuya convocatoria vamos a pasar a analizar ahora mismo. En la imagen que podéis ver aparece la convocatoria definitiva con los 23 jugadores elegidos por el seleccionador croata Zlatko Dalic para dar la cara por su país, por su selección, en esta Final Four de la Nations League. Comenzamos hablando de los porteros. Los 3 metas elegidos por Dalic son Livakovic, que seguramente sea el titular, Ibušić y Lavrovic. En cuanto a defensas, tenemos al experimentadísimo Domagoj Vida, que actualmente milita en el AEK de Atenas, Borna Barisic, Josip Juranovic, que hizo un bastante buen mundial, este lateral del Union Berlin, Joško Gvardiol, el central del Leipzig, que ha estado pretendido por algún que otro club grande de Europa, Borna Sosa, del Stuttgart, Josip Stanisic, el defensor del Bayern, Josip Sutalo y Martin Ehrlich. En cuanto a los centrocampistas, poco que decir. Todos ellos son bastante conocidos por todos. Tenemos al gran Luka Modric, a Mateo Kovacic, a Marcelo Brozovic, que también está convocado pese a haber participado en la final de Champions del sábado con su club, con el Inter de Milán, Mario Pasalic del Atalanta, Nikola Vlasic, el jugador del Torino, y por último tenemos a Lovro Majer y a Ivan Ušec. En último lugar vamos a hablar de los delanteros. Tenemos a Ivan Perisic, jugador del Tottenham, Kramaric, a Bruno Petkovic y además tenemos a Marko Livaja y a Petar Musa. Como hemos hecho antes con la selección de Países Bajos, vamos a pasar a explicar brevemente el camino de la selección de Croacia hasta esta Final Four. Se vio encuadrada en el mismo grupo que Francia, Dinamarca y Austria. Su principal competidora en esa fase de grupos fue Dinamarca, pero finalmente consiguió quedar un punto por encima del conjunto danés, ya que mientras que Croacia acabó esa fase con 13 puntos, Dinamarca lo hizo con 12. Lo más lógico hubiera sido que Francia le hubiera competido más que Dinamarca, pero la verdad es que la selección de Deschamps hizo una fase de Nations League bastante mala y estuvo a punto, de hecho, de quedar en última posición y descender a la Liga B. En todo caso, podemos decir que Croacia llega a esta Nations League con bastante confianza, sobre todo después de haber conseguido la tercera plaza en el Mundial de Qatar 2022, ese mundial tan peculiar que se celebró en los meses de noviembre y diciembre. Así que bueno, seguro que los Países Bajos y Croacia nos regalarán una primera semifinal bastante interesante que comentaremos el día de mañana una vez se haya producido.
y que, por supuesto, subiremos al canal en cuanto nos sea posible. Ahora vamos a hablar de la otra semifinal. En cuanto a la segunda semifinal de la Liga de Naciones, que enfrenta a España e Italia, lógicamente también vamos a detenernos a hablar de ambas selecciones. Vamos a comenzar por el combinado nacional español, dirigido por Luis de la Fuente, desde que Luis Enrique se marchara tras un Mundial de Qatar claramente decepcionante para los intereses del combinado español, que siempre aspira a ser uno de los máximos favoritos para cualquier tipo de competición continental o, lógicamente, mundial. La lista que veis en la imagen, en un principio era la definitiva, con los 23 jugadores que había seleccionado Luis de la Fuente para participar en esta Final Four. Pero han habido diversos elementos, básicamente lesiones, que han influido en esta lista que finalmente no va a ser la definitiva. A continuación vamos a pasar a explicar un poco todo esto. En primer lugar tenemos a los porteros, que son, no han cambiado. Unai Simón, Kepa y David Raya. Probablemente sea Unai Simón el que tenga la titularidad, pero iremos viendo qué es lo que pasa. En los defensas vamos a tener que pararnos bastante porque han habido dos modificaciones con respecto a la lista que podéis ver. Tenemos a Dani Carvajal, a Jesús Navas, a Robin Lenormand, después de que se confirmara que sería internacional español y que no se iba a decantar por la selección de Francia, pese al interés de Didier Deschamps. También tenemos a Aymeric Laporte y el primer cambio es el de David García, que en un principio iba a participar, pero que no va a ser así. Como decíamos, David García, el central de Osasuna, se lesionó y no va a participar en la Nations League. Su sustituto va a ser el central del Real Madrid, Nacho. Veremos si lo pone en alguno de los partidos y si es así, si jugará de central o de lateral. Iremos viéndolo y lo explicaremos cuando los partidos se produzcan. Jordi Alba también es uno de los convocados por De la Fuente y el otro cambio lo tenemos con Juan Bernat, que tampoco va a poder estar por otra lesión. En su lugar, el seleccionador español ha convocado a Fran García, que ha vivido unas últimas horas bastante moviditas, y es que ha pasado de ser futbolista del Rayo Vallecano y de no estar convocado con la selección absoluta a fichar por el Real Madrid, el club del que fue canterano, y a participar en esta Final Four. Veremos si contará con minutos o no. En cuanto a los centrocampistas, de momento no ha habido ninguna variación, a no ser que la haya de última hora. Tenemos a Rodri Hernández, el héroe de la final de la Champions, que con su gol le dio la primera orejona a su club, al Manchester City de Pep Guardiola. Tenemos también a Martín Zubimendi, el centrocampista de la Real Sociedad, que ha sido pretendido por el Barça. Veremos en qué acaba la cosa. A Gavi también lo tenemos convocado. Y además también lo están Fabián Ruiz, Mikel Merino y Sergio Canales. Una de las grandes ausencias es la de Pedri, que no va a poder estar. Pasamos por último a hablar de los delanteros, entre los que tenemos a Álvaro Morata, a Marco Asensio, a José Lumato, a Rodrigo Moreno, a Dani Olmo y a Jeremy Pino. La variación que ha habido ha sido la de Nico Williams, que se ha lesionado y que, por tanto, se ha caído de esa lista definitiva. El sustituto del extremo del Athletic de Bilbao será
Ansu Fati, que en un primer momento no estaba convocado, pero que al final ha sido el elegido por Luis de la Fuente para sustituir al pequeño de los hermanos Williams. A ver cómo lo hace y cuál es su papel en estos partidos. España ha llegado a esta Final Four de la Nations League después de quedar primera en el grupo que compartió con Portugal, Suiza y la República Checa. Después de algún que otro mal partido durante esa fase de grupos, la selección acabó pasando en la última jornada después de ganar sobre la hora a la selección de Portugal por 0-1, y ese gol le sirvió para poder adelantar a la selección que actualmente está dirigida por Roberto Martínez y que en ese momento lo estaba por Fernando Santos. Así que bueno, a ver cuál es el papel de España en esta Final Four y hasta dónde puede llegar la selección de un Luis de la Fuente que hasta el momento ha cosechado una victoria y una derrota en los dos compromisos oficiales en los que ha dirigido a la selección. Por último, vamos a hablar de la selección que va a ser rival de España en la segunda semifinal que se disputará el jueves a las 9:15. Esa es la selección de Italia. Y bueno, como en el caso de las tres selecciones anteriores, pasaremos a hablar en primer lugar de la convocatoria que ha realizado Roberto Mancini. En la imagen que podéis ver ahora mismo en pantalla se encuentra la primera mitad de los convocados por la selección de Italia para esta fase final de la Nations League. En primer lugar, hablamos de los porteros, entre los que se encuentran Gianluigi Donnarumma, Alex Meret y Guglielmo Vicario. Seguramente Donnarumma sea el portero titular, pero si Italia no logra superar esa semifinal ante España, tal vez en el tercer y cuarto puesto, que también se tiene que disputar, haya alguna rotación en la que en este sentido pudiera entrar el meta del Napoli, Meret o incluso el propio Vicario. Pasamos a hablar ahora de los defensas. En un principio no se sabía si los jugadores del Inter de Milán iban a ser convocados por Mancini, pero finalmente ha sido así. De esta manera, los defensores Acerbi, Bastoni, Darmian y Di Marco entran en esta convocatoria. Además, Mancini cuenta como defensores también con Leonardo Bonucci, Giovanni Di Lorenzo, Leonardo Spinazzola y Rafael Toloi. Ahora, en esta otra imagen podemos ver a los centrocampistas y a los delanteros que se encuentran en estos momentos en Rotterdam. En cuanto a centrocampistas, tenemos también al jugador del Inter, Nicolo Varela, así como a Bryan Cristante de la Roma, Fratesi del Sassuolo, Jorginho, ex del Chelsea y actual jugador del Arsenal, Lorenzo Pellegrini, también de la Roma, así como Marco Verratti, el mediocentro del Paris Saint-Germain, y Niccolò Zaniolo, que actualmente milita en el Galatasaray. Como atacantes tenemos a Federico Chiesa, Wilfred Gnonto, Ciro Immobile, Giacomo Raspadori y el delantero del Tigre, Matteo Retegui. La selección italiana, la selección azzurra, llega a esta cita tras haber quedado primera del grupo que compartía con Hungría, Alemania e Inglaterra. Básicamente este se consideraba el grupo de la muerte, digamos, por la participación no solo de Italia, sino también de Alemania e Inglaterra, pero de hecho la que estuvo a punto de clasificarse para esta Final Four fue Hungría. De hecho, Italia sacó su billete para esta final a 4 de Rotterdam tras ganar a Hungría en la última jornada, ya que de hecho la selección húngara se encontraba en la primera posición antes de ese partido.
Así que después de clasificarse por tan solo un punto para esta cita, Italia espera conseguir su primera Nation League y recuperar esos viejos tiempos de hace un par de años en los que ganó la Eurocopa y de esta manera resarcirse de no haber podido clasificarse al Mundial de Qatar que se disputó el año pasado. Así que después de comentar todo eso, espero que os haya gustado este vídeo y si queréis pues vendrán muchos más comentando varias cosas respecto a estos partidos y a otras competiciones deportivas como venía comentando antes. Así que muchas gracias a todos y hasta la próxima.